Hola, 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 estamos aquí en vivo hoy en el Club de la Mente Sana, 3 de la tarde, hoy con un gran invitado. Estamos esperando tener una conversación muy hermosa con papá Jaime. Realmente me siento muy honrada de que él haya aceptado nuestra invitación y pues que esté con nosotros regalándonos hoy un poquito de esa sabiduría que grandemente ha formado durante todos estos años, no sé, 30 años o más años, donde ha estado trabajando con amor, por amor, desde el servicio. Y bueno, simplemente muy agradecida también con todos ustedes que siempre nos acompañan, que siempre nos dan su voto, y vamos a esperar que se una papá Jaime, pues ganador del Premio Nobel de la Paz y la Justicia. Lleva, creo yo que son como 30 años con su fundación, trabajando por los niños de la calle, escritor, líder social, maestro espiritual. Pues realmente creo que vamos a tener un gran invitado hoy, y vamos a hablar de el perdón, un tema que creo que con todo lo que él ha estado trabajando, pues es necesario cuando te rescatan, ir y trabajar el perdón, de modo que es una persona que es muy conocedor de este tema. Y bueno, pues vamos a estar hoy aquí con él. Les doy la bienvenida a todos los que se están uniendo y también les pido un poquito de paciencia porque estamos aquí esperando que papá Jaime entre para mandarle nuestra invitación. Eh, a ver, un dulce encanto, Suselin, voy a hacer por acá una conexión con Claudia. A ver, vamos a colocarle aquí, hola, ya estamos. Bueno, vamos teniendo un poquito de paciencia. Gracias, Angelita. Gracias a siempre todos los que están. ¡Ay, ya estoy! Ya llegó. Bueno, ya ahí vamos a hacer aquí lo que hay que hacer. Yo siempre me pongo nerviosa un poquito. Papá Jaime, a ver, a ver, a ver. Por aquí lo vi. Por aquí lo vi. ¿Qué se me hizo? Papá Jaime, aquí está. Agregar. Estamos esperando. Nada, yo me siento hoy supremamente feliz y complacida de que él haya aceptado la invitación. Me imagino que estaba bastante ocupado, pero el venir a nuestro Club de la Mente Sana, que hemos estado trabajando desde marzo, y acompañarnos, creo que pues es una gran victoria. Él está acá, dice, esperando a papá Jaime. Yo ya le mandé la invitación. Vamos a ver cómo funciona. Mm, mm, mm. Conectando. Ay, hola, muy buenas ¿Qué tardes, ¿cómo más? ¿Qué has hecho? estás? Hombre, nada, muy feliz de poder tenerte aquí, de que hubieras aceptado la invitación a nuestro Club de la Mente Sana. Te escribí como a las 4 de la mañana y rápidamente obtuve respuesta, o sea que el que madruga, Dios le ayuda. Dios le ayuda. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. ¿Y cómo va toda tu gente linda del Club de la Mente? Bueno, te cuento que hemos estado trabajando desde marzo sin parar, cada semana, teniendo personas muy lindas como tú que nos han traído su sabiduría y la han puesto a nuestro servicio, de tal manera que queremos encontrar cómo hacer para estar en equilibrio cuerpo, mente y espíritu. Y tú tienes un tema muy hermoso que es el perdón. Inclusive voy a leer algo que tengo acá de tu libro que dice: perdonar no es olvidar, es todo lo contrario, es recordar amorosamente sin dolor, sin rencor, sin resentimiento, es aceptar, entender y liberar de la culpa al otro. Sí. Hazme un favor, papá Jaime, tú creo que eres una persona especialista en esto, dado lo que haces, que es un tema que se necesita de demasiado perdón
para poder salir de esa cárcel, porque como decía Mandela, si tú sigues odiando, sigues en la misma cárcel. Cuéntanos qué es perdonar, papá Jaime. Sí, perdonar efectivamente es recordar sin sed de venganza. Es recordar sin esas ganas de que el otro se esté pudriendo en el infierno. Es, es Que se aceptar, pudra por allá. sí, es aceptar, entender, comprender y liberar y entender que en el proceso del perdón, así te hayan hecho lo que te hayan hecho, tú también estás aprendiendo, estás evolucionando, estás creciendo. Porque hay gente que dice, ya le perdoné a esa vieja imbécil, ya ni me acuerdo de ella, a mí ya se me olvidó, o ese HP, yo ya no sé, se me olvidó. Si a usted ya se les olvidó quién los maltrató, las maltrató, insultó, despreció e hizo tanto daño y ya no se acuerdan y creen que eso se llama perdonar, lamento decirles que lo que ustedes tienen se llama síndrome de Alzheimer. Están perdiendo la memoria, pero no han perdonado. Que es diferente. Sí. ¿Qué es Entonces, perdonar, papá sí. Jaime, Entonces, entonces? perdonar es cuando tú recuerdas sin rencor en tu corazón, cuando tú piensas en ese ex o en el next o en ese jefe que te echó, te hizo daño, la persona que te estafó, que te criticó, tantas cosas que suceden. Y cuando tú piensas en esa persona, no sientes acá ese cosquilleo o esas maripositas en el estómago o esa rabia. Si siente un poquitico, significa que el proceso de perdón no está hecho. Y eso es lo que yo he visto durante más de 47 años que llevo trabajando con todos estos niños que vivían en las calles y alcantarillas de Bogotá en la Fundación Niños de los Andes. Lo que a mí más me impresionaba, porque yo empecé a trabajar muchas técnicas, yo empecé a trabajar pues para enseñarles a perdonar. Entonces me metí con la religión católica, cristiana, judista, musulmana, budista, con todo tipo de filosofías, creencias. Luego me metí dentro de la neurociencia, la epigenética, la hipnosis, la regresión, todo lo que tú te imagines, Ho'oponopono, todo lo que todo decían eso. que era perdón. Todo eso lo metí hasta el fondo y busqué, exploré cómo ayudarle a alguien a que pudiera perdonar. Y con el tiempo descubrí en el Tíbet una técnica muy poderosa que yo pienso que el Ho'oponopono se deriva de esta. Y esta técnica tiene frecuencia de onda. Yo la hago con frecuencia de onda cuadrioral, utilizo la respiración, los mudras, es muy parecida, pero yo pienso que es más eficiente porque trabaja la liberación, trabaja la respiración y trabaja los mudras con visualización creativa, que son básicos porque tu cerebro aprende el subconsciente aprende por repetición y es holográmico. Por eso el ritual es tan importante en el proceso del perdón. Cuando ustedes hacen cualquier ritual de agarrar unas piedras y cargarlas en una bolsa y a una piedra ponerle, este es mi ex, este es mi next, esto es tal, y las cargan y un día las botan, es eso el subconsciente lo empieza a procesar, como cuando se hace con fuego una hipnosis o un trance, y el ritual básicamente es para que todos los sentidos se involucren. Entonces, el subconsciente manda una frecuencia de onda al hipocampo, cambia la conexión neuronal, se empiezan a generar nuevos patrones neuronales, nuevas sinapsis, y se empieza a desprogramar eso que te generaba esa ansiedad, esa rabia, ese rencor. Porque en el club de la mente
que me encanta ese nombre, ni tus peores enemigos te pueden hacer a ti tanto daño como tus propios pensamientos. Y la idea es que nosotros seamos Total. maestros de nuestra mente, discípulos del corazón. No esa mente que encarcela, agobia, ese corazón lleno de dolor, de angustia, porque es una vida miserable. Entonces yo decía, ¿por qué una persona que la golpean tanto, como una niña en la calle, un niño? Pero no solo estamos hablando de niños de la calle, porque yo he tenido el privilegio de Claro. trabajar con millones de personas de todas las formas, colores y tamaños por el mundo entero. Y detrás de todos los seres humanos, cuando tú le quitas esa máscara social, cuando tú le quitas el color de la piel, el poder, el prestigio, el dinero, ¿qué hay detrás de cada ser humano? Los mismos miedos, las mismas angustias, los mismos rencores, resentimientos e inconscientemente o conscientemente la sed de venganza, de desquitarse. Y eso a nivel neuronal, que genera que la amígdala cerebral tuya se detona y manda una señal a la ínsula y la ínsula dice, uy, me tengo que defender, proteger, empieza a liberar cortisol y adrenalina, lo manda al Estrés. lóbulo frontal cingulado y dice, concentrémonos en esto que es muy grave, se paraliza, escapa o huye, pero el sistema inmunológico se empieza a bajar. Se empieza. Y ese es el caldo de cultivo para que el virus entre, la enfermedad entre, la depresión entre, y después dice, pero ¿por qué a mí? Por la forma de pensar negativa, repetitiva, inconsciente, errónea o rencorosa que genera ese sentimiento que produce una emoción cáustica, una emoción perversa. Y esa emoción perversa Envenenadora. genera el estrés fisiológico que produce el bloqueo energético. ¿Y cómo se manifiesta, Martica? Como la enfermedad. La enfermedad es que Claro, la somos forma, la energía. forma de pensar inconsciente. Entonces, cuando ahí me llegan, ¿qué es lo que más me llega? Todos estos pacientes con depresión, con intento de suicidio, con ganas de ahorcar, matar, violar, torturar, lo que sea, porque yo trabajo desde las cárceles de máxima seguridad en todas las empresas, universidades, hasta una alcantarilla en medio de excrementos humanos y ratas, y todos esos seres, absolutamente todos, son idénticos. Lo único que los diferencia es cuando despiertan de su inconsciencia y cambian la forma de pensar, cuando cuestionan las creencias limitantes, perversas, cáusticas que tienen en su corazón, que son las que los hacen comportarse de la forma que lo hacen. Y hay un miedo que es un miedo programado que nos lo metieron a nosotros desde el vientre de la madre y es perdono, pero no olvido. Y si me hizo esto, yo me devuelvo. Y usted no se deje. Y a mí no me va a hacer esto. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera una baja en la energía, porque nosotros somos protones, neutrones, electrones, vibrando. Vibras en frecuencia alta, hay paz, hay amor, hay alegría, hay gratitud, disfrutas la vida. Hay personas lindas a tu lado porque Sí, atraes también de lo mismo lo que estás vibrando. exacto. Pero Papá Jaime, ¿cómo? cuando estás en la frecuencia de baja, tu cerebro subconsciente, eso es lo que la gente no se da cuenta. La mente subconsciente para poder descansar manda una frecuencia de onda baja en todo el sistema nervioso central. ¿Y qué sucede? Esa frecuencia baja se traduce en tristeza o miedo. La tristeza, cuando la guardas en tu corazón, le das tiempo y espacio,
se convierte en depresión, en distimia o en suicidio. El miedo en fobia o ataque de pánico. Es un mecanismo del cerebro subconsciente para descansar. Por eso es que lo primero que yo le enseño a cada ser humano con el que tengo la oportunidad de trabajar es cómo manejar tu mente subconsciente para ser feliz, para levantar tu sistema inmunológico y para darle un sentido, un significado a tu vida. Y lo primero que tienen que hacer es entender que el resentimiento lo único que te hace es daño. Es como un tipo, un cuento muy lindo de dos monjes que iban por el desierto, tenían que cruzar el río y cuando iban a cruzar el río, una mujer muy linda les dice, yo no sé nadar, me ayudan a pasar el río. Entonces el monje le dijo, claro, con mucho gusto, yo te ayudo. Entonces esta mujer hermosísima se subió en sus hombros y él cruzó el río con ella en los hombros. Se despidieron, adiós, adiós, nada pasó. El otro monje, todo el día, toda la noche, y durante 3 días le decía, tú eres un pecador. ¿Cómo pusiste esa mujer, esas piernas en tu cuello, en tu cuerpo? Eres un pecador, mira lo que hiciste, arrepiéntete. Pero ¿cómo hiciste eso? Eso está muy mal hecho. No, mira todo lo que hiciste. Y él le dijo, mire, lo único que yo hice fue pasarla. Quien la ha guardado en su corazón y en su mente, fuiste tú que todavía la estás cargando. Y eso nos pasa con el resentimiento. Nos sucede algo y en vez de soltarlo, seguimos, es que lo que me hizo en 1970, es que en 1948 tal, es que en el 2000 me hizo tal, y va llevando una memoria histórica e histérica que ¿de qué te sirve? Para nada. Pero tenemos miedo a perdonar. Tenemos miedo a aceptar que cuando hay un proceso de perdón son dos personas, nunca es uno. En una relación, el que maltrata como el que se deja maltratar, el que abusa como el abusado, ambos son cómplices, ambos son culpables. Porque yo siempre le digo a la Así gente, es. la primera vez que a ti te hacen daño, una ofensa, un maltrato, un abuso, una estafa, una infidelidad, lo que tú quieras. La primera vez que a ti te hacen daño, tú eres inocente. Tú no lo sabías. La segunda vez, tú eres cómplice. Eres un suicida espiritual. Entonces la gente dice, pero es que mire todo lo que me ha hecho. Es que todo lo que me hace, y yo lo veo todos los días, porque cuando yo escribí el libro de Te amo, pero soy feliz sin ti, toda la gente que lee ese libro, la gente cree que es para liberarse simplemente de una relación tóxica o disfuncional o la pareja, no, es para liberarse de los apegos, de los miedos, del apego ideológico que tanto daño hace, del apego filosófico, el apego espiritual, del apego material, a una cantidad de cosas que la gente se aferra. Y la gente cuando la persona le es infiel y lleva siéndole infiel 15 años, dicen, es que él es un sinvergüenza y un perro. Sí, pero ¿cuántas veces se dio cuenta de eso? No, hace 15 años. ¿Y por qué estás ahí? Porque la gente está programada a sacrificarse y dejar de ser lo que es por complacer a los demás o por estar en esa zona de confort, que de Confort. confortable no tiene nada. Cuando tú vuelas con alas prestadas, tarde que temprano te estrellas violentamente contra el piso. Entonces, la gente siempre es buscando a quién le echa la culpa. Mira, por ejemplo, ¿qué está matando a Colombia? La inconsciencia y el rencor.
ese resentimiento que lo tenemos metido en el ADN. Entonces, el día del IVA, siempre es, o le echo la culpa al gobierno, o al alcalde, o al del frente, o al vecino, y no entendemos que es nuestra elección escoger lo que queremos para nuestra vida. Entonces, si para ti lo más importante es un electrodoméstico y además que le bajan el precio aparente y va y lo compra, pues esos son tus valores. Pero ¿por qué están esos valores tan distorsionados? Vale más un electrodoméstico que la tranquilidad, que quedarse en un mes sin con qué comer. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? La educación. ¿Qué necesita este país? Generar educación con conciencia. Donde hay educación, hay perdón. Donde hay educación, en vez de estar juzgando, criticando, enjuiciando, empezamos a construir, a apoyar. Entonces, ¿sí ve la diferencia? O en este momento uno decía, pues era mejor mandar electrodomésticos que mandar un mercado. Así está lo que estamos viendo. Pero es ¿por qué? Porque hay una ausencia de educación, porque a nuestro pueblo no lo han educado en el amor, sino en el miedo. A un niño no le enseñan a ser feliz, lo enseñan a cómo impresionar a los demás, a ser el número uno, a ser el primero de la clase. Y la educación de la mayoría de colegios es, tenemos que ser el mejor del IFES. Entonces a esos niños les exigen de todo. Y después de ser un niño que quería ser feliz, alegre, con un gran corazón y que tuviera la capacidad de cuestionar las creencias, lo vuelven totalmente como la masa, sin pensar, lleno de tensión y estrés y haciendo tareas día y noche. Y es una educación que no le están educando la creatividad, el raciocinio, el ser mejor ser humano, el tener compasión, amor, gratitud, Sus sino puro dinero. talentos. Eso no se usa. Y cuando un niño cuestiona, ¿qué es lo que hace? Lo mandan al psicólogo, al psiquiatra, Claro, o lo es castigado. medican o lo echan del colegio. Si ves como la educación hay que hacer un replanteo. Y en la política, pues peor. La política, la gente por un sancocho votan por alguien y después dicen, pero ¿por qué pasó esto? Entonces hay un resentimiento y hay un rencor en toda la población. Por eso, con los medios de comunicación que magistralmente nos transmiten ese miedo, esas creencias, entonces la gente se empieza a llenar de miedos, de angustia, porque todo lo que es en televisión es miedoso. ¿Y qué pasa? Todo el mundo está a la defensiva y mira cómo estamos viviendo. En este momento estamos viviendo en una esquizofrenia paranoica, o sea, es una histeria colectiva. La gente anda, todo el mundo cree que se va a enfermar y se va a morir. Y a una y la gente no ve, por ejemplo, como la hipertensión arterial. Mueren 10 millones de personas al año. De esos 10 millones que se han muerto este año, ninguno está ahí. Todos son COVID. Entonces empiezan a crear monstruos y los medios y los intereses particulares y un montón de cosas te llenan la cabeza y se genera lo que estamos viendo. Para mí esta pandemia se llama infodemia, mala información, desinformación, y te llenan tu cabeza de cucarachas y te enfermas. Porque el primer paso para enfermarse es agarre toda esa información de un noticiero, ahí se enferma, se le bajan las defensas. Entonces, pues te voy a decir, yo llevo desde marzo sin ver noticieros. Sí, yo hace 30 años no veo, y yo estoy con todos los medios de comunicación y con todo, pero yo no me involucro en eso. Yo digo a la gente, si usted quiere andar con tapabocas, taparrabos, tapa todo, y vivir así, y lavarse las manos 1000 veces por día, y no salir a abrazar un árbol, ni a solearse, ni estar en contacto con la gente y la naturaleza, si así se siente bien, hágalo, pero cuestione,
piense, lea, investigue y no coma entero. Por ejemplo, yo veo gente trotando con, con el bozal. Imagínense, trotando. ¿Qué genera eso? Hipoxia o hipercapnia. Y tanto la ausencia de oxígeno como exceso de dióxido de carbono, ¿qué hacen tus neuronas? ¿Qué hacen tus células? Las mata, las destruye o te hace daño. Entonces, mire cómo la gente no ha visto que la solución no es en el exterior, es desde adentro. Por eso es tan importante aprender a meditar. Estas meditaciones que hacemos nosotros toda la cuarentena a las 7 de la mañana en el Instagram de Papá Jaime y las que hacemos todos los lunes están diseñadas para que la gente redescubra su vida, para que encuentren paz, amor, alegría, para que sanen esas heridas del alma, esos rencores, esos resentimientos, esa basura que está acá. Es programación subconsciente. Y cuando tú la cambias, inmediatamente el cerebro consciente, cuando da la orden, el subconsciente obedece. Pero si no le da si lo dejas suelto, acaba con tu vida. Entonces, por eso yo siempre le digo a la gente, en vez de estar juzgando, mire que 3 dedos apuntan hacia ti. No guardes rencores. ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces, cuando yo veía, por ejemplo, estos niños de la calle, que les han matado, torturado a sus padres frente a ellos, cuando han visto todo tan salvaje. Es que, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me tocó hacer un proceso de perdón fue una noche que yo venía por el 85 con autopista, que ahí había un ascensor que bajaba. Eso se llama el Chiquito del 85. Ahí hay un ascensor que bajaba. Bajaba, no sé por qué, pero bajaba un piso más. Y ahí al lado de ese ascensor, un día yo venía repartiendo comida, cuando escucho los gritos, y era que los escuadrones de la muerte habían levantado la tapa de la alcantarilla, habían echado gasolina y los quemaron vivos. Y gritaban, y lo que más me impactó a mí, además de ver esos niños quemados corriendo, es el olor de la carne quemada. Eso me quedó hasta el tuétano. Y entonces yo me llené de rabia. Entonces uno empieza, el culpable es policías corruptos, hay unos buenos, politiqueros corruptos, la sociedad, el del frente y de allá. Y empecé yo a guardar de un momento a otro una carga emocional con una rabia contra todas las entidades del gobierno y contra la gente. Y cuando yo subí en mi meditación a las 4 de la mañana, que todos los días a las 4 de la mañana subo a la montaña y en la meditación me conecto con el Dios, con el amor, con la vida, y cuando desaparece la última estrella, desciende. Cuando yo estaba allá, estaba bravísimo con Dios. Y en mi meditación le decía, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? O sea, ¿dónde estás, carajo? Le decía yo, bravo. Le decía, Dios, ¿dónde estás? No entiendo. ¿Cómo es que tú permites que quemen vivos estos niños? Que los maltraten, torturen, violen, y tú ahí callado. ¿Dónde estás? Y yo estaba en meditación cuando de pronto empecé a hacer ese proceso de liberación. Por eso es tan importante el perdón, es entender, comprender, liberar. Cuando hice ese proceso de liberación y me tranquilicé, me llegó un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué me decía Dios? Tienes unas manos para servir, un corazón para sentir, unos ojos para ver. Utilízalos correctamente para ayudar, para servir, para inspirar a los demás. Si no puedes con el enemigo, únete. Y desde ese día empecé yo a trabajar con los escuadrones de la muerte, con la policía, los corruptos, los que habían corruptos, otros no, con los que ciertos comerciantes que odiaban a los niños y pagaban para que a esos niños los
matara. Y desde ese día todo cambió. Entonces mira que siempre, cuando ustedes tienen cualquier cosa que suceda, siempre hay una enseñanza divina. Es una señal divina. No por qué, sino para qué. ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender? Cuando yo arranqué en la Navidad del 73, igual, ahí tenía que perdonarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque por una niña pasó un carro y tiraron la caja de la muñeca al piso, la niña sale corriendo, levanta la caja feliz, me miraba, yo la miraba, se sonreía por estarme mirando y yo por estarla entreteniendo, no se dio cuenta que de una tractomula a gran velocidad golpea a la niña, cae al piso, frena en seco y con el remolque aplastó la niña contra el pavimento. Y al ver que la caja estaba vacía, que no había muñeca, ese dolor mío fue salvaje. Entonces tenía un resentimiento, un rencor, pero ya no era contra el carro. Como la caja estaba vacía y la niña estaba mirando a mí, me estaba dando yo, me estaba atacando. Yo decía, pero ¿por qué me puse a mirarla, a hacerle así? Claro. ¿Por qué tal? Y ahí tuve que hacer ese proceso de entender, comprender, liberar y soltar. Y entender que no por qué, sino para qué. ¿Y cuál era la señal ¿Para qué? que siempre está enmascarada? ¿Cuál era la señal divina? Para que arrancara lo que hoy en día es la Fundación Niños de los Andes, porque arranqué de Papá Noel repartiendo regalos a los niños, a las niñas, llevándoles comida, salud, ropa, y un día abrí los ojos y tenía más de 100.000 niños, 200.000, 300.000 nietos, no sé cuántos bisnietos y 2 tataranietas. Pero ¿qué fue lo más importante? Hacer el proceso de perdón. Porque si yo guardo el rencor y no proceso esa emoción, ese resentimiento, me destruye energéticamente y por eso es el cáncer. El 80% de todas esas personas que están con cáncer, cuando me llegan a mí, y yo trabajo con muchas fundaciones del cáncer, y Alma Rosa, que es espectacular, también en Medellín, y cuando me llegan todas estas personas, digo, si tú no aprendes a perdonar hoy y haces este proceso, el cáncer regresa a ti, así te hagan quimioterapia, te trasplanten el hígado, el riñón, la vesícula. Vea el que vino acá. Mira quién vino. Mire, Yo estoy aquí con dos tratándolos de contener también. Qué míralo. lindo. ¿Cómo se llama? Morfeo. 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 Papá Jaime, tienes dentro del trabajo que estás haciendo, porque hay muchas personas que están acá, anoche me escribían y me decían, no he podido perdonar, ¿cómo hago para sacarme esto? Nos contaste un método, ¿cómo podemos acceder nosotros a ese método? Porque, o sea, es claro, perdonamos porque está el amor está en el mismo campo que el odio, ¿no? De acuerdo a lo que, a lo Sí, que no se sí, entiende, pero así es. sí. ¿Sí? Ahora nos explicas un poquito. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos puedes ayudar? Porque yo creo que todos anoche me escribían, necesito que me ayude a perdonar. ¿Cómo hago Sí. para sacarme este dolor que tengo? ¿Cómo hago para sacarme esa tristeza? Porque somos conscientes de que hay que dejar ese bulto. Sí, hay dos cosas importantísimas. Les voy a enseñar una técnica, pero en la página web www.papajaime.com hay mucha información y hay un webinar de 3 horas con todas las técnicas, con programación cuadriaural, binaural, con todo un sistema para que puedan hacer un proceso profundo. Este 27 de junio, o sea, este sábado, también El vamos a sábado, tener sí, sí, sí. uno que se llama Te amo pero soy feliz sin ti. Y una de las cosas más importantes de trabajar en una relación de pareja es que la relación sea en el amor, no en el miedo. Porque el miedo es opuesto al amor. Y cuando hay miedo,
hay resentimiento, hay rencor, hay maltrato. Te conviertes en ese vampiro emocional que te saca la energía de vivir y el otro que empieza a resentir. Entonces, siempre que hay que se daña una relación tóxica, disfuncional o porque ya no hay amor, lo primero que hay que hacer es sanar las heridas del alma, perdonar, no buscar que el otro fue culpable, no, yo también fui culpable, le agradezco que gracias a él o a ella aprendí, evolucioné, crecí, pero el hecho de que haya perdonado no significa que tenga que volver. Porque si a ti te golpean, o te maltratan, o te puñalean, tú dices, estuve en un retiro de 2 días con papá Jaime y aprendí a perdonar. Y vas donde la persona que te golpea, te vuelve a golpear, te vuelve a puñalear. O sea, Jesús, que era maestro de maestros, ¿qué decía Jesús? Si te dan una palmada acá, ¿qué decía Jesús? Ponga Se la supone que otra, toca la otra mejilla. ponga la otra, ¿qué Te pasa significaba? nada. ¿Qué significa ponga la otra? Mire para el otro lado y ábrase del parche. Eso decía Jesús. Si te dan Eso está acá, buenísima. tiene que mirar para el otro lado. No es que la ponga para que le den. Mire para el otro Porque es lado que eso no y nos ábrase. enseñaron, papá. Eso no nos enseñaron, Claro, papá Jaime. Nos decía, ponga la otra mejilla para que le den otra vez. claro, y vuelven y le dan. Entonces, Creencias. y la gente Claro, claro. cree en esa falsa creencia que perdonar es volver donde el que te golpea, te vuelve a maltratar. Tú le perdonas, pero no lo pueden confundir el perdón con la lógica. O sea, si yo sé que esa persona me hace daño, me retiro. Le perdono, sí. Digo, Claro. yo sé que tiene un problema mental o es un tal o lo que sea, pero no puedo seguir ahí. Entonces, mira la importancia que tiene el estar conscientes, el mirar desde otra posición perceptual, el no involucrarse emocionalmente en nada, porque esa involucrada es la que a ti te desgasta, te estresa, te tensiona, te hace sufrir y cómo terminas viviendo una vida miserable. Si tú ves, por ejemplo, en Colombia, ¿por qué hay tanto rencor? Porque desafortunadamente la politiquería siempre que hace nos divide. Entonces yo soy azul, usted es rojo, usted es conservador, usted es godo, usted es del partido del centro, del oriente, Sí. del occidente. Y entonces el que está en el poder trata de hacerle daño al otro o el otro al que está en el poder. Y en vez de seguir un procesos políticos sanos, el que llega tumba todo lo que hizo el anterior y arranca uno nuevo con un montón de improvisaciones. ¿Y quiénes sufren? La población. Entonces, sí ve que lo que nos está matando es educación, falta de conciencia y de cuestionar. Si nosotros tuviéramos buena educación en el amor, en cuestionar creencias, en no comer sin preguntar, pues no tendríamos los problemas que tenemos. Pero la gente, la masa no piensa. Cuando la masa anda, es capaz de acabar y destruir un edificio, quemar una casa, matar gente, lo que sea, porque el pueblo, o sea, la masa no tiene control. Por eso es importante estar conscientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y ahí viene el ejercicio que tú me dices, lo primero que hay que hacer es, voy a poner un poquitico de frecuencia de onda, me traes el cosito de la NASA, espéreme a ver si la alcanzo, espéreme un momentico, no lo tenía programado, Ay, pero muy espérame, lindo. De verdad que sí. este, Estamos está en felices el acá escuchándote. sí, no es que tengo que poner estos, si ves todas estas cosas, todo esto lo uno con el computador para generar unas frecuencias cuadrilaterales, bombardear el subconsciente y cuando se bombardea el subconsciente se puede desprogramar. Entonces, espera un momento. Aquí esperamos.
No nos Sí, vamos a mover. sí, espérame. No lo tenía programado, pero siempre, siempre, un momento acá. Es algo muy hermoso. Nos has hablado mucho de estar en modo consciente y no sé si los que nos están escuchando es súper importante lo que él nos está diciendo. 95% de nuestro espacio normalmente estamos en inconsciente, de modo que lo que nos está hablando papá Jaime hoy es algo muy, pero muy poderoso. Sí, porque imagínate que el subconsciente procesa 9 millones de bytes por segundo. Y todo lo hace Imagínate. subconsciente. ¿Cómo aprendiste tú a patinar o a montar en bicicleta? ¿Recuerdas cómo fue la primera vez, Martica? Claro, la primera vez y después ya se me olvidó y hágale el inconsciente. Exacto, Súbase como cuando aprendí a manejar carro. exacto. Y la primera vez ibas así, paniqueada, con un miedo, y te caías Pendiente. y te volvías a levantar. ¿Por qué te volvías a levantar? Porque el cerebro consciente, que solo procesa 120 bytes por segundo contra 9 millones, decía, quiero patinar, quiero aprender a manejar carro, quiero montar en cicla. Y de tanto repetir, el subconsciente aprendió y ya lo haces automáticamente. De la misma forma, aprendiste o nos enseñan a estresarnos, a angustiarnos, a enfermarnos, a volvernos rencorosos, resentidos, amargados. Y no solo amargados nosotros, sino amargarle la vida a los demás. Es pura Al resto, programación. sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, van a Okay. identificar, entonces el subconsciente, le acabo de terminar ahí, el subconsciente para descansar manda esa frecuencia de onda, baja, entonces la gente se queda quieta en su zona de confort, porque cuando es baja es tristeza o miedo. Y una persona con depresión, ¿qué hace? No hay forma de que tú la saques a una rumba, ni a pasear, ni a nada. Una persona con miedo no sale ni a la esquina, porque eso es el mecanismo del subconsciente. Te deja en tu zona de confort. Apaga las luces y se acuesta a dormir o empieza a tomar antidepresivos o alcohol o droga o lo que sea, pero no se queda ahí. Entonces, el proceso que tiene el subconsciente es el siguiente. Cuando el cerebro consciente no se utiliza correctamente, el cerebro subconsciente toma posesión del cuarto cerebro, que es el que elige, decide, actúa y se lo come. O sea, ¿qué es tomar posesión? Por ejemplo, ustedes ya no dicen, si yo hago eso, me pongo triste. Si a mí me insultan, me deprimo. Si yo pierdo la casa o mi mamá se muere, me pongo muy triste. Ese primer proceso de pensar lo elimina. ¿Qué significa eso? Tú ya no sientes, tú ya no piensas, sino que con tu cuerpo sientes taquicardia, depresión, ansiedad, ataque de pánico, miedo, pavor. Dice, pero ¿por qué? Si yo no era así, ¿de dónde salió mi ataque de pánico? De la mente subconsciente. Claro. Y eso es lo que yo hago siempre cuando me llegan los adictos y la gente que tiene problemas de pánico y de depresión, que es programación subconsciente, que así como lo programaron, ¿cuál es la magia de esto? Lo pueden desprogramar. Así como tú Desprogramar. aprendes a sanarte y a manejar tu mente y a disfrutar y a liberarte y sanarte tú, de la misma forma aprendes a enfermarte, a encarcelarte, a sufrir y a deprimirte. Es programación. Entonces lo primero que vamos a hacer, Desaprender. sí, entonces cuando la gente dice perdonar, lo primero que hay que hacer es identificar, obviamente, quién es la persona que hoy vamos a perdonar. Pero lo más importante es tener conciencia, o sea, querer hacerlo. Porque la gente dice,
yo no lo quiero perdonar. Y yo no quiero, yo no perdono. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que tener convicción y querer y entender que guardar ese rencor te va a generar un cáncer o todo lo terminado en itis, inflamaciones, dermatitis, alergia, angustia, dolor de espalda, dolor de cabeza. Todo eso es por guardar rencor. Lo que pasa es que la gente no lo quiere mirar como es. Entonces van a identificar cuál es esa persona. Una. No necesitan sino uno para hacerlo uno por uno. Después lo pueden hacer con muchos. Morfeo, venga. Venga, Morfeito. Me va a tumbar la luz. Esperemos Morfeo. que no sea sino uno, papá Jaime. Sí. Bueno, entonces, vamos a identificar una persona con la que ustedes, cuando piensan en ella, les da rabia, rencor, ira. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu hijo, tu pareja, tu ex o tu next, cualquiera, no importa quién sea, pero con esa persona hay que hacer el proceso de liberación. Entonces, lo primero que van a hacer es, lo identifican y tienen que tener convicción y arrepentimiento de que no quieren volverlo a hacer. Porque es como un cuento de un tipo que va donde el sacerdote y se arrodilla en el confesionario y dice, Padre, me acuso que yo soy pirómano, estoy muy arrepentido, todo lo que veo yo le echo candela, yo encendí mi casa, encendí el carro, yo no puedo ver un fósforo porque todo lo quemo. Padre, me acuso que yo soy pirómano, estoy muy arrepentido. Y le dice el cura, pirómano, digo que ese es un degenerado. Lo encendió también. Ya lo había encendido. Entonces tenemos que No me tener, imaginaba eso. sí, tenemos que tener convicción y arrepentimiento con conciencia de que lo que pasó no queremos repetirlo. Porque si tú vas a repetir la primera vez que tú te caes, tú eres inocente. Si tú te tropiezas con una piedra la primera vez, tú no sabías. Pero si se te sigues tropezando con la misma piedra, ya el problema no es de la piedra, el problema ya es Ya es nuestro. otro. Entonces, por eso vamos a mirar, uno, qué es lo que vamos a perdonar. Porque una de las cosas que hay que quitar es ese ego inflado, esa prepotencia y ese querer controlar al otro. Que eso es por lo que se genera mucho resentimiento, porque la persona no hace lo que tú quieres que haga y cree que porque tiene una relación de pareja o es su hijo o su hija o un ser querido o un empleado, entonces tiene que pensar como tú piensas. Y entonces cuando se sale del círculo, lo golpea. Eso es como un tipo que iba en un submarino gigantesco, poderosísimo, y se quedó ahí dormido y cuando despierta en medio de la tormenta, era el capitán, almirante pues del submarino, eso lloviendo, una tormenta, y ve por allá a lo lejos una lucecita y agarra con toda esa prepotencia. Habla el almirante del barco Fragata 235030. Le ordeno que se desplace 50 metros noroeste 23.7 inmediatamente. Y el del barquito allá dice, señor, escuché la orden, pero es mejor que usted se desplace 50 metros al otro lado. Y se llena de ira y le dice, es que yo soy el almirante de esta tripulación y le ordeno inmediatamente que se desplace, porque si no se desplaza, se va a estrellar contra nuestro barco y no lo voy a mover. Y el otro, por favor, le pido que se corra. Yo, entonces siguió hablando, peleando, le ordeno que se quite.
Cuando le está diciendo, le ordeno que se quite, el otro le está diciendo, yo no soy un almirante, soy un humilde marinero que estoy en este faro. Y si no te corres, te vas a estrellar contra el faro. Quítate. Ya se había estrellado. Eso nos pasa. Nos mandan señales. Demasiado. Deja de guardar rencor, deja de guardar resentimiento, deja de guardar ira. Yo quiero es así, y es así, y mientras esté así, tiene que ser así. Y se va de frente, y ahí es donde está el golpe. Muy bien, entonces ya localizaron a esa persona. Van a cerrar sus ojos. Ya localizada. Listo. Un segundo, dejen los ojos cerrados y piensan en esa persona que les quita la paz interior, la alegría de vivir, con la que tienen esos resentimientos, esa angustia. Estoy cuadrando las señales, las frecuencias de onda, para que solo van a escuchar la música después. Las estoy enmascarando. Un segundo. Un segundo. Dejen los ojos cerrados, relajados, tranquilos. Le vamos a pedir a Dios, al amor, a la vida, a nuestros ancestros, que nos ayuden en este proceso de liberación, de soltar. Y vas a traer a tu mente, le decimos a la mente subconsciente que obedezca los comandos que le vamos a dar, mientras ustedes conscientemente siguen las instrucciones que yo les voy dando. Llevan sus dos manos al corazón y le van a decir a esa persona, desde el corazón con conciencia, le dicen, lo siento mucho, perdóname, te quiero desde el fondo de mi corazón, gracias por haber existido en mi vida, por haber sido para mí un maestro en la angustia, en la rabia, en el rencor, en el resentimiento, en la ira, en la envidia, en los celos o en el sufrimiento. Hoy, aquí, ante Dios, ante mis ancestros, sintiendo en mi corazón, doy la orden a que mi mente subconsciente ejecute esta orden, entienda, comprenda y libere este ADN, esta programación que me hace sufrir. Lo siento mucho, perdóname, gracias por haber existido. Hoy te libero. Inhalan profundo y llevan, y con sus dos manos en el corazón hacen un triángulo guardando el aire, un triángulo con los dedos índices hacia abajo y lanzan ese triángulo hacia arriba, lo botan y vuelven a inhalar. Te libero y sonríen. Inhalan profundo, te libero y sonríen. Y te dejo en manos de Dios. Vuelven a inhalar, las dos manos del corazón y le dicen, lo siento mucho, perdóname, te quiero desde el fondo de mi corazón. Gracias por haber existido en mi vida. Hoy te libero. Inhalan, te libero y te dejo en manos de Dios. Vuelven a inhalar profundo. Lo siento mucho. Perdóname. Te quiero desde el fondo de mi corazón. Gracias por haber existido en mi vida. Hoy te libero. Te libero y te dejo en manos de Dios. Y ahora llevan sus dos manos al corazón y dicen, hoy te doy las gracias a ti, divinidad, por estar presente
en mi vida. Perdóname por tantas veces juzgarte, enjuiciarte, no apreciar lo que tú hacías para mí. Pero hoy, a ti, divinidad, Dios poderoso, te doy las gracias. Perdóname porque estaba en el miedo. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo. Gracias. Y experimentando gratitud con Dios, con la vida, tus ancestros, tu mente subconsciente que escucha las frecuencias de onda cuadriabrales en la música, hoy tomas la decisión de liberar, soltar, comprender que has venido a este mundo a amar, perdonar, ser feliz, inspirar y hacer felices a los demás. No por qué, sino para qué. Agradece a la vida esto que acabas de hacer. Y cada vez que a tu mente subconsciente llegue esta persona, inmediatamente lo harás 3 veces, inhalando profundo por la nariz y le dices, lo siento mucho, perdóname, te quiero desde el fondo de mi corazón, gracias por haber existido en mi vida, hoy te libero, te libero, te libero y te dejo en manos de Dios. Cada vez que esa persona llegue a tu mente y vas a ver cómo vas a desprogramar ese ADN. Y después de un tiempo, máximo 21 días, ya vas a recordar sin rencor si no lo hiciste hoy. Esto yo lo he hecho con todo tipo de seres humanos y no he visto el primero que no haya logrado perdonar, porque es trabajar desde la conciencia y utilizando la frecuencia de onda cuadriobral. ¿Tienen alguna pregunta? Papá Jaime. Hay muchas preguntas acá, pero yo sí tengo gratitud por este espacio tan hermoso, por darnos tu ser, gratitud por todo el servicio que has dado, porque eres colombiano y nos enseñas a nosotros también una diferente forma de vivir. De alguna manera quisiera apostar a lo que haces hoy, ¿sí? Y que toda la gente que nos está escuchando vaya a tu página y mire cómo puede apostar a ese gran trabajo para no dejarte como, no digamos solo, para no dejarte en ese gran servicio que tienes, sino acompañarte, ¿sí? Solamente gratitud. Hay muchas preguntas, pero quiero solamente expresar gratitud, amor, 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 gratitud por esto que haces. De verdad que sí. Qué rico. Y cualquier pregunta, entra en la página web papajaime.com o en Instagram, @papajaime, y los espero este sábado en nuestro retiro virtual de 3 horas sensoriales. Ojalá lleven audífonos, y el lunes en nuestra meditación a las 7 de la mañana, hora Colombia, en Instagram papajaime. Y lo más importante, que Le voy a colocar. sí, y lo más importante, que nunca, nunca, nunca jamás dejen de soñar. Que le pongan alas a esa imaginación, a esa gran creatividad, tren de aterrizaje a esos grandes sueños. Y volarán tan alto que el cielo será pequeño para ustedes. Gracias, Martita, a todos los que hoy nos escucharon y compartieron. Papá Jaime, Gracias por compartir con nosotros. Y cualquier pregunta, no duden en escribir. Voy a colocarle la información de este sábado porque allá estaremos acompañándote. Mil gracias con todo nuestro corazón. El Club de la Mente Sana se despide hoy con gratitud, lleno de amor en este corazón y gratitud por tu ser. Gracias. Y diles a que todos, pueden descargar de la página web gratis un regalo, que es el audio para manejar la mente subconsciente y ser feliz y levantar el sistema inmunológico, donde abren la página web, aparece que la paz sea tu prioridad,
descargan el audio y lo utilizan 3 veces haciendo así antes de acostarse y 3 veces cuando se levantan.